Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Baja sal y baja la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de unos estudios clínicos, estudios científicos que se han publicado, que me llamaron mucho la atención, porque demuestran que reducir la sal, que es lo que nos recomiendan, perjudica la salud. Estamos hablando de la sal. Estamos hablando de ese elemento que nosotros usamos en todas las comidas, que se usa como preservativo, que está donde quiera. Pues vamos a hablar un poco del tema del peligro de reducir la sal. También vamos a hablar un poco del peligro de aumentar la sal. Pero como quiera que sea, lo importante es que lleguemos a la verdad de lo que realmente es la verdad. Aquí vamos, fíjense, vamos a la pizarra un momentito, fíjense. Estamos recibiendo desde hace muchos años, muchos años, una campaña incesante del peligro de la alta sal. Es cierto, hay un estudio que hizo la Academia de Medicina Nacional Americana, donde vieron lo siguiente: el consumo de sal, de sodio, recomendado es de 2.000 miligramos, por lo menos en Estados Unidos, prácticamente en todos los otros países, 2.000 miligramos de sal al día, ¿no? 2 gramos. El consumo de sal es 2.000 miligramos, pero el consumo que se sacó en la población está, en promedio, está en 4.300. En otras palabras, que la población está usando un poco más de 2 veces lo que es lo recomendado. Tú vas al médico y de inmediato te van a decir: tienes alta presión, tienes que bajar la sal. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Que ya hay estudios que demuestran lo siguiente: cuando se baja la sal, cuando se baja el sodio, cuando se reduce el sodio, se ha demostrado, y hay varios estudios clínicos que lo demuestran, que automáticamente al bajar la sal aumenta los triglicéridos y el colesterol. Lo otro que aumenta es el colesterol LDL, que es lo que llaman el colesterol malo. O sea, el que más sube cuando tú bajas la sal resulta ser, por los estudios clínicos, el colesterol malo. Cuando bajas la sal, otra cosa que se ha demostrado, por ejemplo, cuando tú le bajas la sal a un paciente del corazón, que obviamente tú quieres proteger el corazón, pues le recomiendan baja la sal. Pues los pacientes, hay 3 estudios que demuestran que cuando le bajas la sal a los pacientes del corazón, aumentas el riesgo de ataque al corazón en un increíble 160%. O sea, que le bajas la sal con la idea de salvarlo del ataque al corazón, y eso mismo es lo que le aumenta el riesgo en un 160%. Yo estaba leyendo esos estudios con un impacto de fascinación, ¿no? Porque es exactamente lo contrario de lo que se nos viene recomendando, ¿no? Lo otro que se descubrió es que cuando tú reduces la sal, hay un estudio, que demuestra que aumenta la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es lo que causa, la causa principal de la diabetes tipo 2. ¿Okay? La resistencia a la insulina la tiene cualquier persona que tenga una barriga grande, un abdomen grande, porque es lo que hace, en gran parte tiene que ver con el hígado graso y con todo eso que tiene que ver con la obesidad. Así que tanto obesidad como diabetes tipo 2 están muy relacionados a la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que uno dice, bueno, pues vamos a hacer lo que el médico dice, vamos a bajar la sal, pero cuando bajas la sal, entonces te aumenta los triglicéridos, te aumenta el colesterol, te aumenta especialmente el colesterol malo, te aumenta el riesgo de ataques al corazón si eres un paciente de cardíaco, ¿no? De problemas cardiovasculares, y también te aumenta la resistencia a la insulina. Entonces dice, bueno, pero ¿qué hago? Porque lo que el médico me está diciendo tiene lógica. Bueno, ahora quiero decirle que lo que pasa es que aquí está faltando una información. Esto que dicen los estudios es verdad. De la misma forma que hay estudios que demuestran que al tú reducir la sal causas
todo esto, que es negativo, también hay otros estudios que demuestran sin lugar a duda que cuando tú aumentas la sal, cuando la aumentas, aumenta dramáticamente la incidencia de cáncer en estómago. Por alguna razón, se ha podido demostrar, hay varios estudios sobre eso, que se han hecho con más de 300 y pico mil de personas, participantes, poblaciones que se han revisado. Cuando se aumenta la sal, aumenta el cáncer en el estómago. Por ejemplo, en China tienen un alto consumo de sal y es el país que proporcionalmente más cáncer del estómago tiene, la China. ¿Okay? Así que se sabe que si bajas la sal, te aumenta todo esto que es negativo, y si subes la sal, te puede dar un cáncer en el estómago. Entonces dices, ¿ahora qué hago? Porque si la bajo, tengo problemas. Si la subo, tengo problemas. Pues vamos a ponerle un poquito de cordura para que se entienda realmente qué es lo que está pasando. Lo que está pasando realmente es verdad que reducir la sal causa todo esto negativo. Y es verdad que aumentar la sal puede causarte un cáncer en el estómago. Pues ¿qué hago? Pues fíjense, hay que empezar por entender cómo funcionan las células. Ahora vamos a ver el tema del metabolismo. Las células son así. Y esas células que son así, porque ese otro no escribía. Dentro, las células del cuerpo, todas lo que tienen dentro es potasio. Las células dentro del cuerpo no tienen dentro sodio, prácticamente no tienen sodio, solamente potasio. El 98% del potasio está dentro de la célula. Ahora, ¿dónde es que existe la sal? La sal, el sodio existe fuera de la célula, ¿no? Y esa célula, todas las células tienen un mecanismo, una parte así que se llama la bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio es un mecanismo teórico, porque nunca lo ha visto nadie, pero es el mecanismo que explica que la célula pueda mantener su balance de potasio adentro y sodio afuera. Cuando una persona tiene alta presión, lo que pasa es que este potasio se reduce cuando usted come dulce, cuando usted hace ejercicio, ahí se reduce el potasio. Y la sal penetra. Cuando la sal penetra, como la sal ala el agua, pues se trae el agua para adentro e hincha la célula. Y eso te sube la presión. Ahora, si uno quiere bajar la presión, está comprobado que uno tiene que reducir la sal. Pero si reduzco la sal, Dios mío, entonces ¿cómo puedo evitarme todas las manifestaciones negativas de reducir la sal? Pero les voy a decir lo que está pasando. Lo que está pasando es que aquí están faltando varios jugadores. El único jugador en este juego no es la sal. Hay dos más. Está el potasio, que es el que vive dentro de la célula. Y está el magnesio, que es el que activa la bomba de sodio-potasio. O sea, que hay que tomarlo los tres en consideración. Cuando usted tiene sal, sodio en el cuerpo, si hay potasio suficiente y usted come bastante verdura, bastante vegetales, ensalada que tiene mucho potasio, usted puede balancear la sal. Y ahí no va a tener ni mucha sal ni poca sal. El problema del que come mucha sal y le da cáncer en el estómago es que no tiene suficiente potasio. El problema de bajar la sal es que causa todas esas manifestaciones negativas, porque en realidad lo que había es que restablecer el balance entre la sal y el potasio. Y por otro lado, esa bomba de sodio-potasio no funciona a menos que haya magnesio. Por ejemplo, a mí me llega mucha gente a los Natural Slim con presión alta porque están obesos. Nosotros le ponemos potasio, que es algo que se llama Catsorb, un tipo de potasio. Le ponemos magnesio, como el Magic Mac. Le decimos a la persona que siga comiendo su sal y de momento le baja la presión. Se le quitan los deseos de comer dulce, se le van los calambres y todo se desaparece. ¿Por qué? Porque estamos buscando un balance. Así que no es cuestión de que la sal es mucha o es poca, es que la sal siempre tiene que estar acompañada de potasio y magnesio. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.